Mi humilde pensar es que ha habido dos revoluciones, solo dos, en la historia de la humanidad, y las dos están conectadas por el mismo elemento, Son dos revoluciones que cambiaron la vida del planeta de un modo irreversible, de un modo permanente. La primera revolución fue cuando un hombre empezó a cultivar la tierra, porque hasta ese momento los seres humanos habían sido cazadores, vivían día a día. Y según cómo se movían los animales de un sitio para otro, porque suelen migrar de invierno a verano y viceversa, conforme la especie, ellos eran nómades, no tenían un sitio fijo, no había tal cosa como hogar. Entonces se movían de un sitio a otro, no tenían casa, pero alguna vez alguien notó que dejando caer una semilla en el suelo, si la dejaba un tiempo allí, algo sucedía. No sé si lo hizo adrede, si se le cayó, pero alguien se dio cuenta que la semilla tenía un poder si moría en la tierra. Y arrojar deliberadamente una semilla tal vez es un acto insensato para si nunca lo habías hecho antes, pero alguien lo hizo, consciente o inconscientemente, y algo brotó. La semilla se transformó en una pequeña planta, la planta en un árbol, y del árbol salieron frutos y brotó vida. Y a partir de ahí se dieron cuenta que no tenían que vivir necesariamente de la pesca y de la caza, sino que podían vivir de lo que la tierra producía si dejaban que el grano muriera. Y es entonces que nacieron las aldeas, los pueblos, las civilizaciones, la arquitectura, las artesanías, el arte, las herramientas, la civilización. Y por supuesto había por primera vez un hogar, una casa. Antes no había sensación de hogar. Todo el mundo vivía en cuevas, moviéndose de un sitio a otro conforme las presas para cazar. Pero alguien hizo que fuera un hogar. Y no conocemos el nombre de ese primer revolucionario. La historia creyó muy poco conveniente que recordemos quién fue el primero que dejó caer una semilla en la tierra. Pero la palabra diría años después, al menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, sigue siendo solo un grano solitario de trigo. Pero si muere, tendrá o habrá una rica cosecha. Y después había una segunda revolución, vino una segunda revolución. Nada más que esta vez sí conocemos el nombre del revolucionario, sabemos cómo vivió, qué enseñó, cuántos años caminó en la tierra y sabemos obviamente cómo murió. Jesús dijo, esta es la forma en que funciona la vida. Hay que sacrificar algo para que alguna vez ese algo llegue a ser como se supone que debe ser. Sin sacrificio no hay cosecha. Solo que esta vez no se trataba de una semilla, se trataba de Cristo bajando a la tierra para también darnos una sensación de hogar. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, sigue siendo solo un grano solitario de trigo, pero si muere habrá una rica cosecha. O sea que cuando el Señor genera la revolución de morir y resucitar al tercer día, nos enseña que a partir de su resurrección nosotros también, como aquella vieja civilización, tendremos la sensación de un hogar. Y cuando Cristo decide bajar a la tierra, cuando decide meterse en el sepulcro, esos días que Él permanece muerto, Él cambiaría dos cosas importantes. Una es la manera de ver la muerte. Ya la muerte no sería lo mismo a partir de ese domingo. Hace 2018 años antes de hoy, la muerte no sería vista jamás igual. La ley más vieja de Roma ordenaba que ningún cuerpo fuera enterrado o cremado dentro de la ciudad de Roma. A los muertos se los consideraba con pavor, se los decía inmundos, porque no se sabía qué había después de la muerte. Y aunque los profetas hablaban de lo que podía suceder, nadie a ciencia cierta jamás había vuelto de la muerte para contar qué pasaba del otro lado de la eternidad. Así que miraban a los muertos con terror. No había tal cosa como funerales de 2, 3 días. No había tal cosa de lo que hoy estimamos como celebrar la vida de alguien, porque cuando se moría inmediatamente era parte de la inmundicia y entonces tenían que estar fuera de la ciudad. De hecho, que había un nombre para la ciudad de los muertos en Roma llamada la necrópolis. Y en necrópolis estaban todos los muertos, los cadáveres, porque había un terror que separaba a los muertos de los vivos.
Pero ese domingo iba a cambiar drásticamente la manera de mirar a los muertos, porque a partir de ese domingo, las palabras del apóstol, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria?, empezaron a cobrar sentido. Las iglesias consideraron que debían poner los cementerios lo más cerca posible de sus seres queridos. Hoy tenemos cementerios en todas las grandes ciudades. Hay incluso santos enterrados debajo de las iglesias, porque hay de los sacerdotes que pensaban que en el momento de la adoración, muertos y vivos tenían literalmente que adorar a Dios por igual. Se perdió ese terror que había de los muertos y decidieron coexistir vivos y muertos a partir de ese domingo. ¿Por qué la gente pasó de tenerle repugnancia a los muertos a esta nueva familiaridad? Debido al domingo. El Señor cambió la manera de ver la muerte. Eso la mayoría lo entendemos. Decimos algo como, ok, gracias a la resurrección, Dios me dio vida eterna. Podemos tener la seguridad de reencontrarnos con nuestros seres queridos. Decimos, qué bueno, los hemos de ver. Mi madre partió hace cosa de casi 2 años y yo digo, la veré pronto. Y yo me la imagino no como el vídeo, que estará como una niña, pero me la imagino con sus 20 y tantos años. La imagino bailando, saltando y esperándome. Liliana seguramente imagina a su padre joven y esperándola felicitar por la buena elección que hizo. Ese día va a llegar. Eso tenemos la esperanza de los que tenemos a Cristo en el corazón. Podemos darnos el lujo de decir hasta luego al besar la frente fría de quien yace en un ataúd. Podemos decir nos vemos pronto. Nos reencontraremos, como el Señor le dijo a Juan, pronto yo regreso. Todo el mundo, vivos y muertos, nos hemos reencontrar con un cuerpo glorificado. Eso es algo que todo el mundo entiende. Pero hay una cosa más que cambió el Señor ese domingo, y no fue solo la manera de ver la muerte, sino la manera de ver la vida. Y esto es lo que Dios me dijo que te diga. Estoy convencido que si eres adulto y tienes unos más de 17, 18 años de edad y dejaste la niñez atrás, aunque algunos tienen 40 y no la han dejado, pero la mayoría, estoy convencido que ya no tardaste en darte cuenta que la vida es un poco más complicada que cuando usabas pañales. La vida es más compleja que cuando ibas a la escuela primaria. Supongo que ya has vivido lo suficiente como para tener traiciones, decepciones, dolores. Hay agujeros en el alma que son marcas indelebles, quedan para siempre. Mi madre solía decir, lo hecho, hecho está. A veces uno va por la vida y siente de que, ok, gracias a que me congrego, entiendo que el Señor cambió las reglas de juego de la muerte. Tendré vida eterna. Pero ¿qué de la vida eterna para acá? ¿Qué de la vida que tengo que vivir ahora? No tardamos mucho en darnos cuenta que la flecha de la vida va en una sola dirección. Hay cosas que parecen ser irreversibles. No puedes, por ejemplo, descortar cabello. Seguramente debe haber alguna dama acá que tuvo la experiencia de meterse en la peluquería, en el coiffeur, y dijo, quiero que me peine como Angelina Jolie, que me corte como ella. Y el peluquero, la peluquera se distrajo y te cortó como la mascota de Angelina Jolie y la quieres matar. Nunca tuviste la sensación, y eso que yo no soy una mujer, pero muchas veces me cortaron de más y miraba mi cabello y decía, ¿no me lo podrán pegar otra vez? No se puede descortar cabello. No se puede otra vez volver a escribir documentos, por ejemplo, desborrar documentos. No puedes volver atrás de la luz roja del semáforo que pasaste, pero eso es lo trivial. Pero déjenme que avance a lo más profundo. Hay momentos irreversibles que dejan un agujero en el corazón para siempre, que no se trata de documentos, ni de pelo mal cortado o cortado de más, o de luces rojas. Se trata de traiciones, de infidelidades. Se trata de dolor en el alma por una violación, por un abuso. Y llevas esa carga a través de los años. Hay un agujero en tu corazón. Si pudiéramos hacer una radiografía, como dije anoche, espiritual de tu pasado, seguramente veríamos algunos agujeros. Así como el Señor los tiene en sus manos, habría agujeros en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Gente que te dañó. Metidas de pata propias que has tenido, que hemos tenido, que son irreversibles y decimos, no puedo volver para atrás.
No puedo volver al pasado y no hacer ese aborto. No puedo volver atrás y recuperar la niñez de un hijo que hoy tiene 20 y tantos y no me dirige la palabra porque fui un padre ausente. No puedes resucitar a tu padre un día para darle los abrazos que no le diste cuando eras un adolescente petulante y pensaste que papá iba a ser eterno. Y un día nos damos cuenta que nuestro corazón está lleno de agujeros. Llegamos a la iglesia y un pastor nos dice: tienes vida eterna, el Señor cambió las reglas de la muerte y te alegras. Pero ¿qué de las reglas de la vida? Sabemos que todas las cosas son hechas nuevas, pero ¿por qué entonces todavía duele? ¿Por qué la iglesia está llena de gente rota? ¿Por qué la Biblia está llena de gente rota? A mí, a la Biblia siempre me la leyeron asépticamente. Recortaban las cosas o censuraban los episodios de adulterio, de fornicación. Apenas se hablaba del pecado de David, apenas se hablaba de la debilidad de Pablo. Me hacían creer que este libro se había conformado de Génesis a Apocalipsis con gente muy santa, por encima del estándar, por encima de la media, con la barda muy alta. Y un día el Espíritu Santo me dijo: lee otra vez con los ojos que yo miré a esta gente. Y me encontré que esta Biblia está llena de gente usada por Dios, que fueron adúlteros, fornicarios. Hay aquí prostitutas que Dios usó como profetas para salvar al pueblo de Israel. Hay gente que vivía brindando favores sexuales a los hombres y Dios las elige por encima de todos los sacerdotes, de todos los rabinos que se consideraban santos. No puedo leer la Biblia sin encontrar gente rota. Este es un libro de gente rota a la cual Dios dijo: yo los voy a usar, porque no es por ustedes, sino es por mi gracia. Es mi gracia los que los levanta. Lo que está roto a veces no se puede arreglar y tu calidad de vida es afectada cuando lo que se te rompe es el corazón, cuando has tenido una traición horrible, cuando has vivido la espalda de un hijo en lugar de su rostro, cuando una quiebra financiera no solo te dejó, como dicen los boxeadores, en la lona del cuadrilátero de la economía, sino que te quebró el deseo de emprender y ahora eres un hombre o una mujer temerosa a partir de ese incidente. Te volviste temeroso a partir de lo que te ocurrió, de ese dolor en el alma. Y esos agujeros son tan permanentes que dice: no hay solución, no hay manera de que yo salga adelante aún teniendo a Cristo. Se llama la ley de entropía. La ley de entropía afirma que si no hay intervención sobrenatural, todo lo que está en el universo camina hacia la putrefacción. Se oxidan los autos, se derrumba las casas, se pudre la comida y por supuesto los seres humanos envejecemos y morimos. La única manera de prevenir la entropía es si una energía es introducir una energía externa que la contrarrestre. Por ejemplo, el refrigerador. Si la carne está pútrida o se está poniendo fea, ¡bum!, le enchufa frío y eso hace que la carne obviamente no pierda su condición. Si le pone frío, impide que se pudra. Si no, ocasiona un olor espantoso. Y la ley de entropía también gobierna no solo el mundo físico, sino el mundo espiritual. El pecado primero entra a nuestra vida y luego hace que apestemos. Literalmente tenemos olor a rata muerta. Porque el pecado lo que logra es que día tras día nuestra vida vaya hacia la putrefacción. Es un proceso de deterioro que lleva a la muerte espiritual y también, me atrevo a decir con base bíblica, a la muerte física. La Biblia dice que el corazón alegre, no la alegría de mirar una película de chiste, sino la alegría de tener a Cristo, hermosea el rostro. No hace falta ser muy inteligente para sacar en conclusión de que sin un corazón alegre el rostro se afea. Cuando estás en pecado, tu rostro se pone gris, tus pupilas se hacen pequeñas, te arrugas más rápido y la ley de entropía se cobra otra víctima, empiezas a envejecer de manera prematura. Hay gente que se siente vieja, se viste como tal, se maneja como tal, habla como tal, aunque tenga 20 y tantos años de edad, porque el pecado abre la puerta a la entropía. Cuanto más pecas, más avanzas hasta el deterioro. Entonces la conclusión que el Espíritu Santo me da y que quiero transmitirte es que en realidad hay dos resurrecciones en nuestra vida. La primera resurrección tiene que ver
cuando el Señor nos da vida eterna, cuando nuestro cuerpo es sepultado a 2 metros de profundidad y nosotros, en vez de quedarnos ahí o irnos para el infierno, nos vamos arriba. Como dicen los cubanos, o te vas para abajo o te vas para arriba, pero te vas para arriba. La primera resurrección te da vida eterna. La otra resurrección importante es la que tiene que ver con no la vida eterna, sino con la vida aquí. Es cuando Cristo corre la piedra de tu tumba, la tumba del pecado, y te dice: sal fuera, ahora te daré, hasta que yo te vaya a llevar conmigo, vida y vida en abundancia. Vas a vivir bien. ¿Están conmigo, sí o no? Vida en abundancia. Ahora, 43 veces en el Antiguo Testamento el Señor le dice a Israel: esperen, esperen en el Señor. Este libro termina diciendo: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice: el que comenzó la buena obra será fiel. ¿Para qué? Para terminarla, para perfeccionarla. Y yo sé que hay muchos aquí que dicen: sabes, todo está muy lindo, Dante, pero estoy harto de esperar. Esperar por los papeles de la adopción, como decíamos anoche. Esperar por la legalidad en el país. Esperar por un matrimonio feliz. Esperar por casarte. Espero que nadie esté esperando enviudar. Esperar por el ministerio. Esperar, esperar. Se te va haciendo una callosidad y un dolor. Vives con ese dolor. Y este mensaje, me dijo el Señor, va para aquellos que la vida se le ha hecho más pesada de lo que soñabas cuando niño. El matrimonio no fue un lecho de rosas, criar hijos no fue un paseo, llegar a este país no fue alcanzar el sueño americano, trabajar duro no es lo que se veía en las películas, es mucho más que eso, es ausencia en tu hogar, planteos de tu cónyuge, reclamos de tus hijos, graduaciones en los que no estás, bodas a las que vas a faltar y funerales de tus amigos a los que ni siquiera puedes ir. Y entonces esas heridas van quedando. De manera tal que cuando le dices a alguien: ¿por qué estás triste?, te dicen: porque no pude despedirme de mi papá. Porque sabe, nunca pude olvidar aquella infidelidad. Porque jamás pude entender por qué esa enfermedad me arrebató lo que más tenía. Y hay personas aquí que no solo no pueden convivir con el dolor, sino que la herida se les abrió cada vez más. No sé qué fue lo que te lastimó ni quién te lastimó. No sé qué fue lo que se te murió o quién se te murió. Pero estoy seguro, porque me lo dicen tus ojos, que hay tristeza tan profunda que no solo no puedes respirar, sino que cada vez que te miras al espejo no te gusta la persona en la que te estás convirtiendo. Y el Señor me dice que te diga: todo lo que estás pasando va a terminar. Y hoy podría ser tu domingo. Hoy podría ser el día donde termine para siempre tu luto. Donde Dios te bendiga, donde Dios te levante, donde hoy tu domingo va a cambiar tu vida tal como la conoces. Alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que celebrar, alguien tiene que decir: ese es mi Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! Toda muerte es temporal, aunque pasen por el valle de lágrimas, lo transformará en manantial de bendiciones. A mí me gusta eso. Me gusta que no voy a quedarme ahí en el valle de lágrimas. No tienes por qué quedarte. Siempre me pregunté: ¿cómo podría yo ocultar algunas heridas físicas? Tengo otras que no les voy a contar. Me corté los dedos de travieso en la carpintería de mi padre. Y entonces, estando allí en algo que se llama la cepilladora, metí en vez de la madera los dedos y literalmente los 2 dedos ¡pac!, volaron, estos 2. Alguien metió los dedos en un tupper con hielo y los llevó a la clínica y por eso me los pusieron insertar. Y estuve desde los 16 años hasta casi los 18 haciendo ejercicios esporádicos con un baloncito, con una pelotita, para recuperar la movilidad de los dedos. Así que cuando Dios me llama a estar en público, y a veces estoy con el micrófono así, veo que algunos me empiezan a mirar y enseguida cambio. Pero no porque sea muy compadrito, porque algunos están pensando: antes muerto que sencillo. No. Sino porque no quiero que nada distraiga el mensaje.
Sí, tal vez alguien se queda en los dedos y ¿qué le habrá pasado? Pobre, se está agarrando artrosis tan joven, artritis. No quiero que estén pensando eso. Entonces, yo trato de ocultar mis heridas. La pregunta es, ¿por qué el Señor, que tiene la oportunidad de tener un cuerpo glorificado totalmente, por qué dejaría marcas? ¿Por qué hay marcas de los clavos? ¿Será que Él tendrá miedo a olvidar? Oh, no olvidas, ni aún siendo Dios, cuando pasas por la cruz. ¿Olvidará una madre a los hijos que ha parido? Así el Señor no olvidará a ninguno de sus pequeños. Así que Él no necesita tener un agujero, un hoyo, para recordar que pagó un precio por ti. Tal vez lo que el Señor nos quería decir es que ese hoyo es el testimonio de que hay cosas que te han pasado, que aunque están en tu mente, porque de ahí no se van a ir, porque Dios no hace lavados de cerebro, por lo menos ya no estarán en el corazón. Y esa es una enorme diferencia. Si nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, si nos olvidamos los dolores, no podremos ayudar a otros. Yo he conocido mujeres que han sido abusadas, violadas, y un día viene el Señor, sana sus heridas de manera tal, porque esa es la fe de resurrección, y hoy con una sonrisa ayudan a otras. Dirigen fundaciones en contra del abuso, ex mujeres golpeadas. Enseñan a otras mujeres a denunciar, a defenderse, a valorizarse, a no rebajarse a nivel animal en el último escalón social de la humanidad. Y uno dice, ¿cómo lo hacen sin rencor? Porque las marcas, así como el Señor, quedaron en su mente, pero ya no están en el corazón. Eso es lo maravilloso de esta tarde. Eso es lo que el Señor quiere regalarte hoy. No te propongo algo así como una borrada, un cleaner de cerebro, pero te propongo una manera de vivir la vida sin que duela tanto, sin que andes por la vida como gente rota. Porque el Señor nunca dijo, yo seré la resurrección y la vida. Si hubiese dicho, yo seré la resurrección y la vida, tendríamos solo la esperanza de que Él cambió las reglas de juego de la muerte. Bueno, ok, cuando me muera tendré vida eterna. Pero Él cuidó quirúrgicamente el verbo. Él nunca dijo, yo seré la resurrección y la vida luego que te mueras. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. He aquí te traigo vida y vida en abundancia. Vida y vida. Alguien tiene que aplaudir al Señor por eso. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. ¡Aleluya! El cristianismo no se basa en una filosofía. Las logias se basan en una constitución. Ciertas religiones tienen un manual de doctrinas. Nosotros, la base de nuestra fe es una tumba vacía. La base de nuestra fe es que no hay cuerpo para visitar. No hay cenizas. No hay huesos embalsamados. No hay momias para recordar. Tú vas y la tumba está vacía. Si la resurrección no pasó, el habernos congregado aquí durante domingos y domingos y domingos habrá sido la broma más pesada de la historia. Nada habrá tenido sentido, nada. Ni el vivir en santidad, ni el que hayas hecho las cosas bien. Habremos perdido horas y horas adorando a un Cristo que se murió. Pero afortunadamente Él sí resucitó. Y no solo cambió las reglas de la muerte, sino las reglas de la vida. Solo te daré una recomendación. Si algún día ese pastor o cualquier pastor te dice algo como que la vida es un paseo de rosas, y si las cosas te empiezan a ir mal, algo estás haciendo mal. Huye de ahí porque es un embustero. Escucha al pastor de los pastores que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero eso no es lo importante de la frase. Dice, pero confiad, vas a atravesar el valle de lágrimas. No te quedarás en el valle de muerte. Confiad, yo he vencido al mundo. Eso hace que yo no tenga que reír siempre, pero que sé que tarde o temprano voy a reír. Aunque no ría ahora, tiempo de llorar, tiempo de reír, dijo Salomón. Soy el muchacho de la película, no puedo morir. Es como ver una película de Rambo. Es Stallone el que escribe los guiones y él quiere hacer Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 43 y Rambo 52. Así que no ha de morir. Y el Señor escribió el guión de tu vida y te dice, no habrá muerte para ti, ni en esta vida,
ni en la venidera. Yo voy a sanar tus heridas. ¿No tienes ganas de que el Señor resucite tu vida? Ahora no le hablo a los que no tienen a Cristo, sino a los que ya lo tenemos. Pero hay partes en nuestra vida que apestan. Y tienes que decir: Señor, resucítame. Corre la piedra que me ha tenido prisionero y cautivo. Decía estos días: yo sueño con una iglesia libre de religiosidad, libre de fariseísmo. Sueño con una iglesia sin hipocresías, con gente pecadora que confiesa el pecado y corremos todo a ayudarlo. Sueño con una iglesia lo más auténtico posible, lo que el Señor quiso que seamos, una familia. Por eso no te puedes ir de aquí diciendo: hoy conmemoramos que el Señor resucitó. Eso ya lo sabías. Tienes que irte de aquí diciendo: el Señor hoy me resucitó mis partes muertas. Ya no soy alguien roto. Ya no soy alguien roto. ¡Aleluya! Vamos, celebra al Señor de señores y dile: resucítame, resucítame. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Oh, River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. Oh, el avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Oh, River Church es un río que no se detendrá jamás. Cuando nuestra familia se entrega al Señor, era en el año 75, entregamos nuestra vida al Señor en una iglesia pentecostal chiquita tirando a mediana. La música era horrible, las letras eran melodías de cuarta, era horrible, porque nadie afinaba una guitarra. Las letras eran temas traducidos del inglés que ni entendíamos lo que decía, pero los repetíamos. La predicación en el 80% de los casos era interminable, desconcertante. Firmábamos un pacto de membresía que no íbamos a beber alcohol, no íbamos a masticar chicle, las mujeres no se iban a depilar y no nos íbamos a juntar con ninguna que se depilara, por ejemplo. Y ustedes dirán: ¿y cómo hiciste para sobrevivir? Miren, yo decía en el servicio pasado, de alguna manera ese era mi mundo. De alguna manera aprendí a amar ese mundo. Había algo que nos atraía, en este caso a los Gebel, a seguir congregándonos, a ser fieles. Incluso comenzó a gustarme la música de la iglesia, amábamos servir al Señor. Los jóvenes de aquel entonces, los adolescentes, fundamentalmente teníamos temor de Dios. Teníamos temor de Dios. Sí, la doctrina era horrible en el sentido de que nos prohibían todo era pecado, mirar la tele era pecado, no sé, tener teléfono era pecado. Pero aún así teníamos temor de Dios, no se nos ocurría pecar, no se nos ocurría meter la pata. Sabíamos que habíamos aceptado a Cristo de una vez para siempre. No teníamos un evangelio que dijera:
te va a ir bien y vas a tener un auto del año, un 0 kilómetro. No pensamos, ahora porque tienes a Cristo tienes que comprarte la casa, o vas a tener buena ropa, o te va a Dios bendecir en todo. No, no se nos predicaba eso, se nos predicaba de que venía la tribulación, de que los tiempos iban a poner difíciles, que Cristo estaba a las puertas. Sin embargo, había una fidelidad que no he vuelto a ver en mucho tiempo. Y muchas veces, ahora a esta edad, me pregunto si ese evangelio que heredé es el mismo que hoy estamos viviendo. Era horrible congregarse, aburrido, pero estábamos firmes porque habíamos descubierto algo que se fue perdiendo con los años, y este es el punto. ¿Qué es lo que se fue perdiendo? ¿Qué dimos que hoy la gente no ve? Para esto le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos este domingo? Y Él me decía, quiero que los lleves a las Escrituras, a una cárcel en Filipos. Hay un episodio donde Pablo y Silas están en una celda, en lo más profundo de la celda, en la parte más baja, dice las Escrituras. Son los días en que las buenas nuevas eran noticias frescas. Todavía no había iglesias como esta. Y ahí hay dos tipos, Pablo y Silas, encerrados en una celda. Y el punto principal es que están cantando. Ellos dos están cantando. Están haciendo un evangelio subversivo, transformador, cantando. Antes que termine el día, el carcelero, el centurión romano que cuida las puertas, va a estar de rodillas, temblando y suplicándole a estos dos hombres, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? En cuestiones de unas horas, el carcelero rogará por la salvación. A lo que Pablo responderá de una manera sencilla, escueta y explícita: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu casa. Tal cual era el evangelio como yo lo abracé hace 43 años. En primera instancia no quiero hacer el evangelio más complicado que eso. Yo quiero conservar la profunda simplicidad de ese evangelio por todos los tiempos. Pero la pregunta del día es, ¿qué vio ese carcelero en Pablo y Silas para que él se postrara de rodillas? Ahora le voy a relatar los acontecimientos. Y dijera, quiero ser salvo, quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué tenía Pablo y Silas? Yo creo que Pablo y Silas son para él todo lo que los cristianos deberían ser en el mundo. Un olor grato, la fragancia de Cristo. Pero ¿a qué huele Pablo y Silas para que desesperadamente el carcelero anhele ese perfume? Esa es la pregunta, ese es el quid de la cuestión y el punto de inflexión esta mañana. Vamos a convenir algo. ¿Por qué estaban en esa celda los muchachos? Porque hay de los que pueden pensar, bueno, capaz que estaban presos porque hicieron un lío y se lo merecían, capaz que los agarró la migra o andaba sin papeles. No. Esto es así. Pablo y Silas están predicando. De pronto pasan por una ciudad, había una adivina, alguien que por lo menos hacía este oficio de adivinar el futuro. Podía ser una embustera o no, pero la Biblia dice que tenía un espíritu de adivinación. Y había dueños de esa mujer, porque la mujer era una esclava, que capitalizaban ese don. Entonces la mujer adivinaba el futuro y había alguien que cobraba. Era una suerte de trata de blancas, pero en tema de adivinación y no de sexo. Y esta mujer, cuando ve a Pablo y Silas, el espíritu inmundo que estaba en ella se subyugó. Y esta mujer decía, escuchen a estos hombres que predican al Cristo verdadero. Eso iba ella diciendo antes que ellos lleguen. O se ponía delante y decía, silencio, ellos tienen al Cristo verdadero. ¿Qué hace Pablo? Le molesta que esta mujer que dice que tenía un espíritu engañoso fuera delante de ellos. Y dice, ordeno al espíritu que está en ti que salga fuera. Y la mujer es liberada de la opresión demoníaca. Pero se le arma un lío a Pablo y Silas porque los tipos que capitalizaban la adivinación de ella, los que cobraban por la adivinación de su esclava, se le pusieron locos porque les arruinó el negocio. Cuando les arruinó el negocio, lo fueron a denunciar a los magistrados. Estos dos están alborotando la ciudad. Y entonces, por reprender un espíritu y por hacer salva a una mujer de su opresión, Pablo y Silas van a dar con sus huesos en la cárcel. Y por eso, sin derecho a un juicio justo, sin mediar una apelación, fueron azotados, dice la palabra, en público, desnudados, flagelados, humillados y puestos en la cárcel. Si el carcelero sabe esto, sabe que son dos tipos inocentes. ¿Qué hace un inocente en la cárcel?
lo que harías tú y lo que hago yo. Yo no paro de gritar en toda la noche. Soy inocente, no soy yo no soy el hijo del Chapo. Yo empiezo a gritar. ¿No? Pero el carcelero ve dos hombres inocentes que tienen todo el derecho a maldecir y a murmurar, como inclusive los culpables que van a parar ahí. Y estos no están ni maldiciendo ni murmurando, estos están alegres. Dice, a eso de la medianoche, presten atención porque es muy importante, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantarle a Dios, y los otros presos los escuchaban. Yo digo siempre que el carácter se ve más por nuestras acciones que por nuestras reacciones que por nuestras acciones. La esencia se ve bajo presión. La esencia se ve cuando estás en una olla caliente. Un saquito de té, una bolsita de té, larga su mejor sabor o su peor sabor cuando está en agua caliente. Si no, solamente es un aroma, pero el sabor lo larga cuando está en agua caliente. Y el agua caliente son esas situaciones adversas que a veces nos tocan, que nos hacen pensar que Dios no es bueno si es que vivimos un evangelio raquítico. Miren, Dios nos sana de cáncer y decimos, Dios es bueno. Dios nos hace entrar a nuestro hijo a la universidad y decimos, qué bueno que es Dios. Uy, qué bueno que es Dios que no choqué. Qué bueno que Dios que el seguro me pagó. Qué bueno que es Dios. Mi suegra no viene este verano. Qué bueno que es Dios, porque me salieron los papeles. Pero si no te salen los papeles, si no entra tu hijo a esa universidad, si no consigues empleo, yo tengo una pregunta. No digo que estés feliz o estés triste. La pregunta es, ¿Dios sigue siendo bueno? En los días de recesión o en los días de provisión, Dios es el mismo Dios de las vacas flacas que el de las vacas gordas. ¿Es para ti el mismo Dios? Porque esto depende lo que luego creerá el carcelero, de cómo nosotros veamos a Dios. Romanos 8:28 dice, y todas las cosas a los que le aman les ayudan para bien, no algunas cosas, todas las cosas. O sea, dice, hay sucesos aislados que pueden ser malos, pero el resultado final es bueno. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce un excelente peso de gloria. Esta tribulación momentánea de Pablo, está hablando de los 80, 90 años de vida. Está diciendo, alguno de ustedes va a estar a lo mejor viviendo de prestado 80 años, pero tranquilos, que es un parpadear comparado con la eternidad. Ninguno dice amén porque yo no quiero que me toque eso, pero quiero que entiendan el punto. Si no, estaríamos diciendo que el que está confinado a pastillas para el colesterol, el que todas las noches tiene que tomar una pastilla o inyectarse insulina o subirse a una silla de ruedas desde la cama, estaría condenado a que no tiene el evangelio verdadero. Y Pablo dice algo maravilloso que a veces se nos pasa por alto. Yo he aprendido a contentarme cualquiera. Ahora sí digan fuerte, cualquiera. Sea mi situación, cualquiera. Y dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todos estoy enseñado. Pablo dice, el contentamiento es una habilidad aprendida, practicada a propósito como alguien que desarrolla la actividad de tocar el piano. El contentamiento no es el resultado de las circunstancias, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Yo voy a estar contento, me va bien o me va mal. Entonces, una iglesia sólida, ¿cuál es? Aquella cuyo pastor les dice, vamos a orar para que tu estatus legal se arregle. Pero si se arregla o no se arregla, recuerda, Dios sigue estando en el trono y tú vas a ser fiel porque Él te compró con vida eterna. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios te sane. Pero si Dios decide no sanarte, tú vas a alabar y adorar igual. Aprender a contentarte. Ahí es cuando algunos decimos, bueno, entonces que Dios me explique. Si Él me explica por qué estoy sufriendo, entonces yo lo voy a entender. Ahí es cuando yo digo que si crees que una explicación aliviaría tu dolor, tu esperanza no está en Dios, tu esperanza está en la explicación. Y Dios quiere que Él sea tu esperanza. Si vas a la tumba queriendo entender la razón del dolor, es que no confías en Dios. Las explicaciones son un sustituto de la confianza. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me sana y ya?
Hay explicaciones que nos las dará de este lado de la eternidad y hay otras que entenderemos después. Pero si tu fuente de alegría es tu sanidad, si tu fuente de alegría, tu elixir de la juventud y de la alegría es tu prosperidad, el auto que conduces, la casa en la que vives, el día que tu fuente de la felicidad empiece a ir mal, tú dejas de estar alegre, te pones triste y Dios dice, ¿ves? Tenías idolatría en tu corazón. Tú dependías de lo que tenías, del auto que conducías, de la casa que vivías, de la ropa que vestías. Si la base de tu felicidad es tu vocación, tus relaciones, tu dinero, entonces sufrir te quita la fuente de alegría. Pero si tu fundamento es Cristo, te vaya como te vaya, si tu fundamento es el Señor, oigan esto, tú estás en una celda como Pablo y Silas y cantas. Si tu fundamento es real, tú te congregas como hace 43 años en una iglesia donde llueve más adentro que afuera, sin baño, embarrado hasta los ojos, y sin embargo cantas con una alegría que jamás he vuelto a ver en nuestra congregación. Nosotros hablamos de un Cristo, en nuestro caso, los Gebel, que a mi mamá le había devuelto la vida eterna, a mi papá le había quitado el alcoholismo, los había hecho libres de adicciones y eso era lo más importante. Él tenía que seguir trabajando de carpintero, mamás creando hijos. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, seguimos nosotros esperando una vez al año que papá cobrara un extra salario llamado aguinaldo para que comprara duraznos en almíbar. Teníamos ya a Cristo y compartíamos un durazno entre 4 personas. Teníamos a Cristo y había que salir a bombear agua para bañarse una vez cada semana. Teníamos a Cristo y cuando llovía se inundaba todo el barrio. Y decíamos, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Y en bote, hijo. No estaba en debate si se iba o no se iba. Porque nuestra alegría no estaba fundamentada en lo que teníamos, lo que comíamos o lo que conducíamos. Nuestra alegría era, Cristo nos salvó la vida, no íbamos al infierno y ahora cuando nos muramos nos vamos al cielo. Lo que pasaba del cielo para acá era extra, era tips, era la propina. Lo importante es que estábamos alegres, cantábamos en la celda. Y los prisioneros y el carcelero fueron testigos de 2 tipos así. El carcelero ve a 2 personas inocentes, flageladas, golpeadas, que están alabando a un Dios que todo dice que los abandonó. Él ve a 2 tipos alabando a un Dios que no tienen motivo para cantar porque no hay razón terrenal que lo justifique. Los golpearon, los desnudaron, los humillaron, están en el fondo de la celda y cantan. ¿A qué le cantan si están peor que antes? Y eso es lo que lo asombra. Eso es lo que asombra al inconverso. Al inconverso no le asombra el evangelio bulímico de prospera para que tu vecino vea que en tu prosperidad tienes a Dios. Porque a lo mejor el vecino te ve que te compraste un auto y dice, qué sé yo, será narco. Cara tiene. Pinta de narco tiene. Un día te mudas de casa y dices que los vecinos vean, que los inconversos vean que prosperamos. Y no, dirás, se ganó la lotería. No es lo que le llama a los ateos la atención, ver nuestra prosperidad. Al ateo no le sorprende si terminaste los estudios. A lo que le sorprende a él es que vives en el mismo mundo que él, o quizás peor, y por alguna razón él piensa, ¿qué poder hay en el cosmos? Que este tipo que no tiene razón para estar feliz, no deja de cantar. Todo el barrio donde yo vivía se sorprendía de que mi papá salía silbando. De la misma casita vieja y deshecha y viejita, él salía todas las mañanas. Y eso era lo que sorprendía a los vecinos. Había una alegría que era sobrenatural. Es lo que pasa en los funerales, donde hay un hijo de Dios involucrado, tanto en la muerte como en los que sobreviven. Cuando viene un inconverso, el sitio mejor para predicar el evangelio es en un funeral. Porque viene el ateo y piensa que te va a haber tirado arriba del cajón, destruido. Y sin embargo te ve dolorido, lógico, pero entero.
Y te dice, no entiendo, ¿dónde sacas tanta paz? Y tú le dices, ¿cómo no voy a estar en paz si sé que lo voy a reencontrar pronto? Lo voy a echar de menos, pero nos vamos a ver pronto allá en el cielo. Y eso es lo que dice, ¿qué persona, qué poder hay en el cosmos que ante la muerte, aún en la celda más oscura, sigue alabando a Dios, sigue glorificando al Señor? Eso es el corazón del evangelismo. ¿Por qué tus seres queridos no se convierten? Porque no te ven feliz, porque no te ven contentos. Los carceleros solo se sorprenden cuando ven alegría, cuando no hay razón terrenal para tenerla. Eso es lo que sorprende. Eso es lo que sorprende al carcelero. Ve dos tipos que no tienen por qué estar adorando y están adorando. Ahora, en algún punto de los acontecimientos el carcelero se duerme, dice la Escritura. Y de repente se despierta por un estremecimiento brutal, un seísmo, una suerte de mini terremoto, donde el terremoto abre la prisión y rompe los grilletes. Tiene que haber sido fuerte en la escala de Richter, tiene que haber sido 7.8, 8.2 mínimo. De repente todo se mueve. El carcelero se despierta, ve lo que sucedió y como todo soldado noble que sigue al emperador, cualquier soldado noble de Roma sabía que si se te escapa un prisionero, directamente tu cabeza rueda por la arena antes del amanecer. La prueba está que cuando los ángeles liberan a Pedro de la cárcel, todos los guardiacárceles fueron ejecutados por el César o por el procónsul. Así que cuando él ve que las puertas de la cárcel se abren y él se despierta, ni se molesta en perseguir a los prisioneros, son muchos. Toma la espada, la desenvaina y está dispuesta a clavársela en un acto heroico, estoico. Y ahí Pablo grita, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Todos. No dijo Pablo y Silas, los únicos dos bobos cristianos que nos quedamos, los demás rajaron todo. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, pidió que alguien encienda una vela. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y les rogó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que ablandó el corazón? ¿Qué fue lo que lo estremeció? Yo creo que lo primero que lo estremece a él es ver dos personas inocentes, puras, piadosas, alabando en medio de la crisis. Ahí es lo primero que yo creo que le sorprende al carcelero. ¿Qué es lo segundo que le sorprende? Que cuando se va a quitar la vida, Pablo dice, no, estamos acá. ¿Qué le importa a Pablo y Silas la vida de un extraño? Y es más, la vida de su enemigo. Y es más, quizá ese fue el que lo azotó. ¿Qué haría un creyente anoréxico? Está bien que se mate, aleluya. Te vas a arder en el infierno por haber tocado el Hijo de Dios. Si hay tantos creyentes que quieren ver arder a otros creyentes, imagínense el morbo que tendrán por ver arder a un centurión. Lo que le sorprende al centurión es una piedad, no solo que alaban a Dios en la oscuridad y en el fondo de la celda, sino cómo puede ser que estos tipos se preocupen por mí, que soy un simple soldado. Yo no le preocupo ni al procónsul, ni al Pilato, ni a César, que van a pedir mi cabeza de inmediato apenas diga que se escaparon los presos. ¿Cómo puede ser que yo a estos tipos les agrade o que les importe? Eso es lo que termina de convencer, transformar el corazón del carcelero para que diga, ¿qué hago? ¿Qué hago para tener lo que ustedes tienen? Es que primero, tienen un poder que los hace alabar y adorar que él nunca ha visto antes. Segundo, una piedad que él no vio antes. De todos los milagros, el que más repitió Jesús estando en la tierra fue la curación de leprosos. Mientras que algunos opinan que lo importante era que le quitara las llagas, yo me atrevo a pensar que lo importante en esos leprosos era restaurar la capacidad de sentir de nuevo, porque la lepra en ese entonces era la pérdida del tacto. Los leprosos no podían sentir ni placer ni dolor.
Y vivir entumecido al mundo que te rodea es una manera peligrosa de vivir la vida porque no sientes nada. Entonces Dios les da la capacidad de sentir. Es un regalo, te da el placer y el dolor. Y lo peor que le puede pasar a la iglesia es tener la lepra del entumecimiento. No sentir piedad por los que se pierden. Ahí es cuando la iglesia deja de crecer, ¿ven? Cuando uno deja de sentir dolor por las almas perdidas, hay sillas vacías. Hay servicios que no se pueden realizar. Hay una historia allí en los libros de Josefo, es un historiador que aunque su libro no aparece en el canon bíblico, pero aún así son historias verídicas y una de ellas cuenta la de el centurión romano que metió a 50 cristianos en un lago congelado y les decía: nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí, nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y uno a uno, cantando y cantando y cantando, se le iban estumeciendo se le ponían duros los miembros, las extremidades, las piernas, e iban muriendo congelados. Y el centurión se conmovía, le decía: nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y ninguno negaba a Cristo. Hasta que uno de ellos dijo: niego a Cristo, niego a Cristo, niego. Y entonces lo sacan, lo calientan junto a la fogata y tal como le prometieron lo envuelven en mantas y lo dejan regresar a casa. Pero no tardó mucho tiempo en que el centurión empieza a quitarse su ropa militar. Y alguien le dice: ¿qué hace? A lo cual él responde: yo voy a tomar el lugar del número 50, porque en toda mi vida de militar nunca, jamás he estado sirviendo a un Señor por el que valga la pena morir como esta gente. Nunca jamás conocí un poder tan grande que hace que ellos decidan morir. Este debe ser un poder más alto que el de Roma, por lo que hace que 50 justos decidan morir por una causa. Eso es lo que convierte a una persona. Eso es lo que hace que la gente diga: yo quiero estar ahí. Porque te hace cantar. Perdiste la casa y estás alegre. ¿Qué cara te vio el agente de bienes raíces cuando te dijo que ibas a perder la casa? ¿Qué cara vio en ti el gerente del banco? Tú me estás diciendo algo como: me estás pidiendo que sonríe así. Ay, perdí la casa. No. Lo que te estoy diciendo es que a lo mejor te pongas triste, pero que le digas: uy, qué pena, entonces no se puede hacer nada. Y bueno, Dios sabrá. Dios está al control. Dios sigue siendo bueno. Mi felicidad no depende del crédito denegado, el crédito aceptado, de la universidad a la que vaya o no. Mi felicidad, mi contentamiento es un estilo de vida intencionado. Yo soy feliz porque Él sigue siendo el Rey. Alguien tiene que decir: yo creo en ese Dios. Ahora, ya casi termino, pero vamos a seguir con la historia. Le dice Pablo: estamos todos aquí. Todos. Otra pregunta que me llama la atención. La primera fue: ¿qué vio el carcelero, no? ¿Quién le predicó para que quisiera ser salvo? La segunda cosa que me llama la atención: ¿y los otros presos que son delincuentes? Tal vez hay narcotraficantes, hay abusadores, tratantes de blancas. ¿Por qué no se mandaron a mudar? Se abrió la cárcel, se rompieron las cadenas. ¿Y por qué Pablo y Sila dicen: estamos todos aquí? Si los otros presos no son discípulos, ¿por qué no huyen? ¿Cómo que se quedan todos paralizados? ¿Qué vieron ellos? En primer lugar, el guardia ve a hombres duros que en contra de sus instintos más arraigados no se mueven de allí porque escucharon a 2 hombres cantar toda la noche. En segundo lugar, yo creo que cuando uno de los presos quiso escaparse, Pablo dijo: estamos todos acá. Él dijo: bueno, estamos todos acá. Y se quedó. Hubo un respeto entre los demás delincuentes que estaban allí. Porque, mi querido, si quieres respeto de los que no conocen al Señor, adora en medio de la tormenta, alaba en medio de la tribulación, y eso te dará respeto. Yo bendigo a las mujeres que tienen un piloto de tormenta en su casa. Bendigo a los hombres que tienen una mujer piloto de tormenta. Bendigo a los que tienen una iglesia cuyo pastor es un piloto de tormenta. Bendigo a aquellos que tienen un líder que permanece siempre tranquilo, sereno, y te dice: todo va a estar bien. Eso hace que la gente te respete más. Diga: no sé cómo se la va a arreglar, pero vamos a salir. El inconverso dice: yo quería escaparme, pero ante Pablo y Silas, que dice que todos estamos aquí, todos estamos aquí. Lo más probable es que hubo una reunión de adoración aquella noche y que todo el mundo quiso ser salvo, porque un Dios así tú lo quieres tener para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. ¡Aleluya! Ese es el secreto del evangelismo. ¿Cuántos dicen:
Yo creo en ese Dios. ¡Aleluya! que no se detendrá jamás. Oh, River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Hay una pregunta que me hago periódicamente. Me pregunto, tal vez por el temor que tengo de que lo sagrado se nos vuelva común, de acostumbrarme, de tener más oficio que unción, siempre me pregunto, o lo hago bastante seguido, ¿qué estoy haciendo yo que podría estar haciendo sin la intervención divina? En otras palabras, ¿qué tal si lo que estoy haciendo lo hago por talento, oficio, quién sabe qué? Pero realmente lo que estoy haciendo lo podría hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Es una pregunta que siempre me hago porque tengo temor a caer justamente en lo llano del oficio y perderme la aventura del discipulado, la sobrenaturalidad de Dios. Cuando vamos a las Escrituras vemos un sinnúmero de llamamientos, muchos llamados por Dios, y los eruditos han identificado un patrón constante en todos los llamados de Dios, y ese patrón que en todos los llamados está presente el factor Dios, el factor sobrenatural. En otras palabras, cuando Dios llamaba a alguien, lo llamaba a hacer algo que por sí solo, de manera natural, no iba a poder hacer. Tenía que hacerlo de una manera sobrenatural con la ayuda del Espíritu Santo. Yo veo que siempre eran tareas de alto riesgo. Dios nunca se molestó en interrumpir la vida de alguien para que realice una tarea sencilla. No lo veo en las Escrituras. No lo llama a Moisés en una llama ardiente para que se haga cargo de algunas ovejas más. Bueno, Moisés, estoy haciendo arder la zarza porque quisiera entregarte unas 80 ovejitas más a ver si te haces cargo. No, es una tarea sobrenatural que le va a comisionar. Y cuando vamos a Hebreos 11, vemos una serie de encuentros en los que Dios pide tareas de alto riesgo. A Noé que construya un arca en medio de burlas, a Abraham que deje todo lo conocido para que sea padre a los 99, a Moisés que desafiara al faraón. Así que yo veo que cada vez que Dios interviene es algo que sí o sí es inconcebible hacer sin el Espíritu Santo. Otra de las cosas que me llama la atención es que estos tipos ninguno está agradecido. A diferencia de hoy que decimos, qué feliz que estoy que Dios me llamó a servir. Hoy yo tengo un llamado, gracias al Señor. Acá no hay ninguno que agradezca. Yo no encuentro, qué lindo, qué estupenda oportunidad de desafiar al faraón. Siempre quise hacer eso. No encuentro a Moisés agradecido. No encuentro a Gedeón diciendo, enfrentar a los madianitas. Claro. Toda mi vida, además de guardar comida, quise enfrentar a los madianitas. No,
No hay nadie que diga, sí, lo puedo hacer, siempre pensé que lo podía hacer. ¿Quieres que pase una noche en el foso de leones hambrientos? ¿Cómo no? Ese es mi sueño, estudiar en la universidad y pasar una noche con leones y suegras hambrientas. Ese era mi sueño. ¿Entrar en un horno en llamas? ¿Cómo no? ¿Casarme con una muchacha embarazada que aparte es virgen? Yo, señor. Me parece una idea estupenda. A mis amigos les va a encantar que me casé con una virgen embarazada. No encuentro uno en las escrituras que dijera gracias, porque eran tareas que llenaba de temor, de desafío. Y si hace mucho que en tu vida no hay desafío, no hay temor por emprender algo que Dios te está mandando a hacer, que esté por encima de tu capacidad, yo creo que lo más probable es que estés durmiendo en una silla. Lo más probable es que la vida se te está pasando porque no te estás enfrentando a nada de los cuales necesitas una sobrenaturalidad. Ahora, todos tenemos dones naturales con los que nacemos. El único don natural que yo creo que tengo casi desde el vientre de la madre o que opero desde que tengo uso de razón es dibujar. Ahora, ¿para qué quiero yo al Espíritu Santo si me va a pedir que dibuje? ¿Para qué quieres al Espíritu Santo si te va a pedir que hagas un negocio si eres bueno para hacer negocios? Tiene que ver con talentos. Y la multiplicación de talento, el entierro de los talentos es un tema para otro sermón. Estoy hablando de cuando necesitas una explicación sobrenatural para decir, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó contigo? Solo Dios. Ahora, el Señor se le aparece, camina sobre las aguas, ¿recuerdan el episodio? Pedro está en la barca. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Y le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo camine hacia ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó hacia donde estaba Jesús para ir a él. Es una tarea que yo la sigo leyendo, es una tarea loquísima lo que hizo, es una audacia que solo se le podía ocurrir a Pedro. Y Pedro dice, yo quiero que si eres tú me hagas caminar a mí. Él quiere salir de la barca. Y he aquí el punto en cuestión. Alguien que no diré quién, para preservar su identidad y buen nombre, me dijo, ¿sabés cómo yo vivo desde hace un tiempo hasta ahora? Me dijo, yo navego con bandera de menso. Y yo le dije, ¿qué es navegar con bandera de menso? Y me dijo, yo como que me hago ver de que no sé mucho de todo, creen que estoy ajeno a todo, pero en realidad le estoy haciendo creer a los demás que estoy ajeno a todo. Y después me dio esta frase magnífica, no está en el libro, no está en la Biblia, pero debería estar en el canon bíblico. Me dio una frase magnífica, dijo, el verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser menso delante del menso que aparenta ser inteligente. ¿Está maravilloso o no? Lo diré otra vez para los que anotan el sermón. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser menso delante del menso que aparenta ser inteligente. O sea, navegar con bandera de menso es como decía mi mamá, me hago la tonta para pasarla bien. No sé si la filosofía resulta, a esta persona le resultó, pero yo empecé a pensar, es cierto, si la vida fuera una barca, todos navegamos con cierta bandera. Todos. Hay una bandera que nos define. Aunque nos llamamos hijos de Dios y cristianos, siempre hay una banderita ahí que nos define, que determina quiénes somos. Porque en la armada, la bandera identifica la embarcación. Si eres barco pirata, si eres barco británico, si eres barco de pesca, barco de pasajeros, barco, no sé, lo que sea, español, barco argentino, barco chapín. Entonces, yo creo que la bandera es lo que representa de alguna forma nuestra identidad y nos da seguridad de quiénes somos. Es lo que nos hace sentir cómodos, pero a veces es cualquier cosa que te aleja de la audacia, de la oportunidad que tuvo Pedro de bajar de la barca y servir. ¿Cuál es tu bandera? Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Cuál es tu bandera? Bueno, tu temor te lo dirá. Si piensas en algo que te daría terror dejarlo atrás y caminar en fe dejando eso que te da seguridad, esa puede que sea tu bandera.
Para un hombre de 60 años, quizás su bandera con la que navega es que en la mitad de su vida Dios lo llamó a servir y él dijo que no. Y ahora está lleno de temor, con una vida corroída, con la sensación de haber perdido la única oportunidad que Dios lo llamó. Para otros su bandera son sus padres y el deseo de complacerlos. Y aunque nunca los complace, en vez de vivir mirando hacia adelante, vive siempre mirando hacia atrás. Nunca puede emprender su propia vida. Para una mujer la bandera con la que navega puede ser sentirse atrapada en un matrimonio abusivo. Un hombre que la abusa en todos los sentidos, la ultraja verbal, psicológica y anímicamente, y ella dice, no, yo no me voy a bajar de esa barca porque me quedo sin dignidad, sola con mis hijos, ¿qué voy a hacer? Y elige el abuso de una bandera que flamea encima de ella, que dice subestimación, frustración. Y así va por la vida, es lo que de alguna forma lo identifica. Otra, su bandera es su secreto. Y están adictos a la pornografía y esa es su bandera. Le da terror confesarlo. No es algo que le haya costado su empleo, su matrimonio, pero su bandera lo está matando y él sabe que tarde o temprano eso saldrá a la luz. Y para otros la bandera es el pseudo éxito. Como el joven rico que no tenía una barca, sino tenía un yate. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él dijo, no. Me pregunto si ese joven cuando llegó a los años altos miró su cuenta bancaria y se recordó que pudo haber sido uno de los que siguió a Jesús. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, pero yo creo que desde hace mucho tiempo el hombre ha intentado hacer a Dios a la imagen de Él. Y en esa manera de tratar de ver a Dios en términos humanos, limitamos a Dios a lo que podemos comprender y no vivimos lo sobrenatural. Decimos, no, yo ya lo sé todo. Y a veces, como dice la Escritura, el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. Mas cuando dice, yo creo que yo puedo experimentar algo en lo sobrenatural, que a lo mejor tienes razón, nunca lo he vivido, nunca bajé de la barca. Siempre hay tiempo de cambiar. Algunos dicen, yo no cambio. No, el que dice yo no cambio es Dios. Tú tienes que cambiar y crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo y cambiar todos los días. Así que yo estoy contento de cambiar. Y cada vez que Dios interviene en la vida de alguien, yo veo que es contra todo lo racional. Hay una palabra, una oración que me encanta, que la usa Pablo en la carta a Romanos. Dice, contra toda esperanza. Cuando queda embarazada Sara. Porque una mujer de 90 años no puede tener bebés. Es anatómica, biológica y ginecológicamente imposible que una mujer de 90 años y menopáusica esté embarazada. Y Pablo dice, contra toda esperanza, no contra la fe. ¿Vieron que dice la esperanza es lo último que se pierde? Dicen los solteros. Bueno. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y escuchen esto, y llegó a ser padre de muchas naciones, y le fue dicho, así será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Acá a algunos se les escapa lo que quiere decir el apóstol. A ver si entienden, adulto, el que tiene oídos oiga. No estaba muerto él. ¿Se entiende la metáfora? Mirá cómo se ríe alguien que te está haciendo un funeral. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¡Aleluya! ¡Wow! Ahora, la fe no es lógica y tampoco es ilógica, es teológica. La fe no ignora la realidad, no ignora que hay una parte muerta. Solo añade a Dios a la situación. La fe no es estar carente de lógica, sino negarte a limitar a Dios bajo tu bandera. Eso es la fe. ¿Qué decía la bandera del barquito de Sara? Menopáusica. Del otro lado decía, con muchos calores, no me hablen.
de mal humor. Iba subiendo banderitas todos los días. Esa es la bandera que andaba Sara. ¿Qué banderas tenía Abraham? ¿Con cuáles navegaba? Libren vuestra imaginación y pongan un nombre al barco pirata de Abraham. ¿Qué decía? ¿Qué decía ahí arriba? No creo que decía cuerpo muerto, había otras palabras médicas para llamar eso. Pero ese era el barco que estaba limitado el patriarca. Y un día Cristo, el Señor, se le para encima del agua y lo llama a vivir una sobrenaturalidad que es contra todo pronóstico y diagnóstico. Entonces yo pregunto, ¿bajo qué bandera navegas tú hoy? ¿Qué promesa has llegado a pensar que nunca se va a cumplir? En otras palabras, ¿cuáles son los razonamientos que te tienen enclaustrado a bordo de una barca con una banderita que dice no puedo? ¿Quién fue el que te metió esa bandera? Dios dice no dejes que te defina ninguna bandera. Yo soy el que te llama fuera de la barca a vivir cosas sobrenaturales. Ahora, puedes que diga algo como, bueno, yo estoy muy viejo porque soy muy grande. Vuelvo a Abraham, su cuerpo estaba como muerto. Nunca es tarde para convertirte en quien Dios quiere que seas. La Biblia está llena de gente que floreció técnicamente tarde en la vida. Noé tenía 500 años cuando construyó el arca. Moisés fue llamado a los 80. Oigan lo que les diré, si aún respiras, Dios no terminó contigo, ¿me oíste? El retiro no es una opción. La jubilación no es una opción. Tú no te retiras hasta que yo no lo diga, dice el Señor. Una famosa escritora dijo, una de las mejores cosas que tiene la vejez es que la imaginación se apodera de la memoria. Pero cuando te mantienes en la bandera de lo racional, ocurre al revés. La memoria te va quitando imaginación, creatividad, y solo vives del pasado. Y por mucha edad que tengas, no puedes conducir un automóvil mirando por el espejo retrovisor. Tienes que mirar hacia adelante. Y hay de los que están esta mañana y dicen, sabes, no es mi caso, yo soy muy joven. Y tampoco nunca es demasiado joven. Los expertos sostienen que María era una adolescente cuando fue embarazada de Jesús. David era un muchachito cuando enfrentó a Goliat. Y es muy probable que los discípulos tendrían 20 y tantos años. Nunca vas a estar lo suficientemente listo para que Dios te utilice. No te des por vencido porque dices que yo no sirvo para los negocios, no tengo capacidad para el ministerio, no puedo superar esta adicción, no voy a salvar mi matrimonio. No, deja de suponer y tienes que comenzar a creer. Tienes que comenzar a creer. Una dama que todas las mañanas se lava la cara, se pone color en la cara, levanta su bandera que dice sola. Viuda, separada, divorciada, soltera. Esa es su bandera, sola. Así que todas las mañanas levanta su bandera de sola. Y el Señor camina en ese mismo océano, le dice, mujer, sal. Atrévete a creer de que no vas a terminar así. Pero ella está en una jurisdicción que no se atreve a dejar, que es la que conoce y que de alguna cierta manera patética le da comodidad. Está cómoda con lo que conoce. Como aquel que no se quiere mover de una iglesia muerta, ella no quiere moverse de una soledad que por lo menos le es familiar a esta altura de la vida. Sara navega con la bandera de estéril. Yo quisiera decirte que cuando Dios te da una promesa la cumple en un minuto o en un servicio, pero tardó 25 años con el patriarca. Le habló a los 75 y Isaac nació cuando tenía 100. Esos, señoras y señores, son 300 meses, 1300 semanas, 9215 días. Una eternidad. Para un estigma como el ser estéril. Una eternidad. Yo pienso que el sonido de la risa de otros niños a Sara le partirían el alma. Imaginen lo que siente una persona que se siente frustrada por la soledad, por una muerte, por una enfermedad, por convivir con sueros intravenosos, convivir con insulina, convivir con una silla de ruedas, con prótesis, con alguien que tenga que llevarte al baño a orinar.
y tú sientes que un poquitito de tu dignidad se te fue con esa enfermedad. Te acostumbraste a vivir así. El tema no es acostumbrarse, el tema es anestesiarse. Creer que vas a vivir así siempre, levantar la bandera de inválido. Inválidos no son los confinados a una silla de ruedas. Inválidos también son los que tienen dolor en el alma, los que tienen el corazón destrozado y son cojos de los sentimientos, paralíticos para amar, para dar. Y no te estoy culpando. Estoy diciendo que te entiendo el dolor, que me mancomuno con lo que sientes. Lo que no te puedo permitir como hombre de Dios es que navegues con esa bandera. La bandera de doy lástima, ténganme pena, denme muchos abrazos porque si no me dan cariño me vengo abajo y me deprimo. Esa no es una manera digna de vivir la vida por mucho que te haya golpeado. No puedes levantar una bandera de estéril o de cuerpo muerto y andar así por la vida, porque cuando consideres que algo en ti se murió, una parte de tu cuerpo o una parte de tus sueños o el sueño entero, vas a escuchar al Señor diciendo, vamos, baja de la barca y experimenta una vida sobrenatural. Alguien tiene que decir, yo quiero escucharlo al Señor. Y el Señor va a reír último. Por eso le puso Isaac, que significa risas, al hijo de Sara y Abraham. Porque el Señor ríe último. Y hay gente aquí que ha perdido la risa, que no se carcajea, que no se ríe hasta que le duele la panza hace años. ¿Cuánto hace que no te ríes así? Yo tenía un tío desdentado que se reía así. Le faltaba todo el piano delante. Era un tío vidente. 2 dientes tenía acá adelante así. Y no, de verdad. Y el tío se sentaba así en las fiestas familiares, se sentaba y decía, le voy a contar un chiste. ¿Usted se pensaba que se le salían las heces así porque no tenía el comedor, le faltaban las sillas? Pero yo recuerdo, una alegría tenía. Los mejores chistes los contaba él. Y a veces la risa se nos va de tanto navegar con la misma bandera de dolor, la misma bandera de desdén, de esterilidad. ¿Saben? No sé si ocurrirá o no. A mí me gusta pensar que va a ocurrir. Me gusta pensar que llego al cielo y hay 2 sillones. Están como si fueran enfrentados allí, como si fuera un living, ¿no? Algo así. Siempre pensé que esto podía ocurrir. Sé que los teólogos dirán, eso no es escritural, no hay base bíblica para eso. Pero a mí me ayuda mucho a recapitular la vida, a pensar con qué bandera estoy navegando, que es lo que dije al principio del mensaje. Así que imagino que llegas al cielo. Déjeme vivo a mí para que pueda predicar. Te moriste tú. No, porque si yo me muero, ¿cómo te voy a contar? Te sientas en una silla como esta así y acá lo tienes al Señor. Enfrente un vídeo, ahí ustedes no lo ven, pero hay una pantalla, un plasma. Y pasan una película con tu nombre. Es la primera vez que protagonizas un film. El film se llama Lo que pudo haber sido sí. 3 puntos suspensivos. Lo que pudo haber sido tu vida sí. Y ahí están todas las bajadas de la barca que no hiciste. Son como finales alternativos. Cosas que no te ocurrieron, pero que el Señor quería que te ocurrieran si tomabas ciertas decisiones. Y ahí está, primer capítulo. Lo que pudo haber sido tu vida si le confiabas tus finanzas a Dios. Y te muestra una vida de prosperidad, por lo menos de no escasez, de no miseria, no andar especulando con los créditos, con los pagos mínimos, con las tarjetas. Pudiste haber tenido una vida de tanta paz. Y luego lo que pudo haber sido si le hablabas a esa mujer y te casabas con ella. Si le decías que sí a él.
¿Cómo pudo haber sido tu vida? Siendo la señora de Mongo Aurelio. ¿Cómo pudo haber sido tu vida si te atrevías a bajar de la barca y accedías a ese llamado? En vez de quedarte haciendo un culto en derredor de la zarza, corrías a decirle sí al Señor, aunque te estabas muerto de miedo. Pero decías, ¿y qué si no me lo vuelven a preguntar? Yo siempre tuve terror de perderme algo que Dios tenía preparado para mí y enterarme en el cielo que me lo perdí porque no hice ese algo. Entonces, toda mi vida, o por lo menos desde un tiempo hasta ahora, es achicar la brecha entre lo que Dios quería que fuera desde que fui gestado a lo que soy ahora. Entonces mi pregunta es, ¿te gusta, cuando te miras al espejo, te gusta el hombre en el cual te estás convirtiendo? Y no me importa que tengas 70, 80, 40 o 16. ¿Te gusta la persona en la que te convertiste? ¿Es esto lo que querías ser cuando soñabas con llamado, con ministerio de verdad? ¿O te ganó el status quo? ¿O te ganó el establishment? ¿O el entorno te metió para adentro y te absorbió? ¿Te gusta la mujer en la que te estás convirtiendo? Yo me pasé 15 años queriendo ser un pastor o un predicador. 5 años queriendo ser como otros, hasta que descubrí que yo era Dante, que no voy a poder cambiar ni los defectos. Podré mutar, podré crecer un poco más, madurar, pero soy auténtico. Y la autenticidad, como siempre digo, no socava la autoridad. Entonces, yo no sé si estoy logrando o atreviéndome a todo lo que Dios me manda a hacer, pero quiero que cuando veamos el video con el Señor, no haya una película demasiado larga para mostrarme de lo que pudo haber sido mi vida si le creía a Dios, porque que Dios tenga que decirme, mira, para ti no hay película, porque tú me creíste todo siempre. Te bajaste de la barca, te ahogaste en el intento, creíste en el llamado. Así que no hay muchas películas para editar sobre lo que pudiste haber hecho. Creo que Dios esta tarde te hace la misma pregunta. ¿Qué no has hecho y la vida se te escurrió entre los dedos como arena mojada? ¿Qué no te atreviste a creerle al Señor por navegar con esa bandera siempre? Consejo, sugerencia. Baja la bandera, navega sin bandera. Dice el diccionario de la Real Academia Española, barco sin bandera. Si ustedes ponen barco sin bandera o la ponen en Wikipedia, que es la enciclopedia virtual, dícese del barco que aún no ha sido conquistado. Me gusta cuando se trata de Dios llamándote desde el océano. Me gusta que no me hayan conquistado ni los miedos, ni las frustraciones, ni las limitaciones, ni mi nacionalidad, porque yo no seré reducido a mi nacionalidad, no seré reducido a una religión. A mí no me definirá la Asamblea de Dios, no me definirá el pentecostalismo. A mí me llamará el Señor lo que yo soy, lo que Él dice que yo soy. Si crees que Dios habló, si crees que esta palabra es para ti, si hoy quieres bajar de la barca, vamos, dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Vamos, vamos, lleva, lleva. Es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El
estaba leyendo, este mensaje comienza porque estaba leyendo, o estaba viendo, mejor dicho, un tutorial de YouTube, donde leí algunas recomendaciones si vas a salir de mochilero, con una mochila de viaje. Y decía, si estás planificando una travesía con mochila, el primer paso es reunir todo lo que puedas necesitar en el camino y colocarlo sobre la mesa de la cocina. Una vez que reuniste todo lo que te vas a llevar, el segundo paso es deshacerte de la mitad de lo que reuniste. Y el tercer paso es deshacerte de la mitad de la mitad. Y eso es lo que vas a poner en la mochila. Porque dicen que cuando te das cuenta de que durante los días de caminata llevas tanto peso metido entre los músculos de tu hombro que cuelga de 2 tiras, vas a considerar haber dejado muchas cosas en casa. Y la vida es similar en estas cuestiones porque muchos somos propensos, sin darnos cuenta, porque es inherente a nosotros, a cargarnos con provisiones que a lo mejor no necesitamos. Y después, en lugar, como dijimos tantas veces, de trabajar para vivir, trabajar para ganar o trabajar para disfrutar, trabajamos para pagar. Trabajamos para solventar gastos de cuestiones que a lo mejor no deberíamos habernos metido, pero no nos damos cuenta. Es porque es una espiral que nos va envolviendo, nos vamos metiendo, no solo en términos financieros, en todo. Cargas innecesarias, a veces nos hacemos carga de familiares, nos hacemos cargas de compadre, de pariente, de mandar plata del otro lado de la frontera. Y eso termina agotándonos. No digo que no sea noble ni loable, pero literalmente el proverbista dice en Proverbios 12:25, la angustia pesa en el corazón del hombre. Cuando uno se carga demasiado la mochila, termina angustiándose, y la angustia en sí mismo es un peso. No te permite respirar. Y entonces nos ponemos tras los hombros un estrés innecesario en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y la preocupación por sí misma es un peso que el ser humano no está preparado para soportar de fábrica. Desde que nacemos no estamos capacitados para toda la vida tener un peso encima. Eso te va encorvando el alma, te va mitigando el corazón. Todos los días los seres humanos encontramos pequeñas cosas que nos preocupan. Y a lo mejor esas nimiedades crecen hasta el punto de no dejarnos respirar. Y Jesús, que sabía que íbamos a lidiar con preocupaciones, se tomó el tiempo para hablar de ellas. Y quiero que escuchen lo que dijo el Señor tal y como Él lo dijo. He aquí yo les digo, no se preocupen por nada, ni qué comerán, ni qué beberán, ni siquiera qué ropa vestirán. ¿No tiene acaso vuestra vida más valor que la comida? ¿Y vuestro cuerpo no vale más que la ropa? Gente amada, ¿por qué no observan las aves del cielo? Miren, no siembran, no cosechan, no almacenan en granero, no juntan. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Vamos, ¿no valen ustedes acaso mucho más que estos pajaritos que trinan desde las ramas? No se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Porque los paganos, los incrédulos andan tras esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan comer, beber, vestirse, pagar impuestos, pagar el IRS, pagar la luz, pagar el gas. Yo les digo, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo que tengas que pagar te será añadido. Pero cabezón, no te angusties por el día de mañana. Cada día tiene sus propios problemas. Tienes que confiar en Dios. ¡Wow! Después de ese sermón, pasamos la ofrenda y nos vamos a casa. ¿Qué más? Acá no necesitamos musiquita de fondo, nada. Cristo quitándonos nuestra propensión natural a la preocupación. Lo que pasa es que muchos estamos acostumbrados a preocuparnos. Yo conozco gente que se levanta a la mañana y dice, ¿y mi preocupación no hay? Bueno, tengo que conseguir una, si no, no puedo vivir. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, es que hay gente que necesita vivir preocupada. Porque cree que si está preocupada es como que está ocupada, es como que a Dios le agrada, que está trabajando duro. No, la preocupación es algo que el Señor dijo, no te preocupes. Ahora, ¿cómo
¿Cómo encontrar paz cuando los recursos que tenemos a nuestra disposición no alcanzan para afrontar las deudas que tenemos? Poniéndose más en serio, ahora tú me dices, bueno, yo no soy aquella mujer o aquel hombre que se preocupa por migas en el piso. Yo tengo preocupaciones reales y me cuesta conservar la paz. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a un problema sobre el cual no tenemos control? Eso provoca ansiedad. Te subes a un automóvil y si conduces, tú crees tener control. Si vas al lado del conductor, todavía tienes cierto control porque dices, si este loco hace algo, abro la puerta y aunque sea me tiro. Termino machucado pero vivo. Pero subes a un avión y no tienes control. No ves al piloto. No tener control es que decir que el juez te diga, miren, cualquier cosa le comunicaremos, que el abogado te diga, llegará una carta, lo llamaremos, espere el correo electrónico. No tienes control de una enfermedad, no tienes control de tus seres queridos que quedaron detrás de la frontera. Eso provoca una ansiedad. Y tú me estás preguntando, ok, Dante, yo puedo suponer que tendría paz, pero ¿cómo hago para mantener el control cuando las decisiones están en las manos de otra persona? ¿Cómo avanzar cuando la preocupación me paraliza? Porque eso es lo que hace la ansiedad, no te deja ver claro, distorsiona la perspectiva. Cuando uno ve a través del filtro de la preocupación, uno agranda los problemas y minimiza a Dios. Y es como agarrar un microscopio como la palabra lo dice, micro, es para ver algo pequeño, para ver un insecto. Y con el microscopio querer mirar las estrellas como si fuese un telescopio. Tú dices, estoy mirando para arriba pero no veo nada. Lo que pasa es que las estrellas siguen ahí, pero tú tienes el lente equivocado. Y la preocupación es un lente equívoco que va a hacerte ver que todo está gris, que todo está borroso. Te vas a frustrar por pequeñeces. Leí el otro día una frase que decía, si durante esta semana una simple frase te ofendió, una simple vuelta de cara o el silencio de alguien hizo que brotara una lágrima, no es que estás más viejo ni más sensible, sino que lo más probable es que haya sido una gota que rebasó el vaso. Aguantaste tanta ansiedad, lidiaste o estás lidiando con tanta preocupación hace años, que a lo mejor se te cruza alguien en el tránsito y te pones a llorar, o a gritar, o a insultar, o explotas en el carácter y dices, no me gusta esta versión de mí. ¿Por qué me está pasando esto? Claro, el tema no es el pobre hombre que se te cruzó, la mujer que no te devolvió el saludo. El tema es que acabas de estallar ante la presión porque vienes soportando estrés, surmenage, ansiedad durante muchos meses. Y entonces explotas. Entonces cualquier cosita que haga tu hijo te sacó de eje, dijiste lo que no quisiste decir, dijiste lo que jamás pensabas que dirías e hiciste lo que juraste que jamás harías. Porque la preocupación ocasiona eso, una explosión, te lleva a un embudo y produce un efecto colateral que puede arruinarte la vida para siempre. Hay un estudio de la Escuela de la Salud Pública de Harvard que descubrió que los hombres y mujeres que se preocupan demasiado corren un alto riesgo de enfermedades cardíacas coronarias. Porque cuando uno se preocupa, provoca que los químicos del estrés inunden el cuerpo. Entonces hay sales, el cerebro tiene como sales, como químicos. Para explicarlo de un modo casi infantil, no son los términos correctos de medicina, pero para que todo el mundo lo podamos entender. Esas sales, así como producen depresión, como producen tristeza, esos químicos cuando estás muy preocupado son continuos y el organismo está preparado por Dios para lidiar con ráfagas de estrés, con ráfagas de adrenalina, pero no está preparado para que tengamos un flujo constante de preocupación. Eso te mata. Produce enfermedades cardiovasculares, dolores de cabeza continuos, o sea, una migraña que no se termina de ir, úlceras, enfermedades del colon que trae trastornos como cáncer, metástasis, trastornos en la piel, psoriasis, la piel empieza a perder pigmentación, salen eczemas, acné, que son acné estresante, que son granos que terminan causando infecciones y pueden ser cancerígenos. No tienen la menor idea las personas el impacto que causa la preocupación. Claro, hay una cierta cantidad de preocupación saludable que nos hace personas responsables.
es el tomar precaución. Subís al auto y te pones cinturón de seguridad. Hace frío, te abrigas. Precaución no es lo mismo que precaución. Pero cuando la precaución, que preocupación, perdón, cuando la precaución cruza la frontera, se transforma en una preocupación insana. Y es aquella que te mantiene despierto por la noche, cuando te obsesiona, cuando te afecta emocionalmente, y ahí cruzaste la línea, que muy difícil podrás volver. Entonces el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Trabajados y ¿qué? Y cansados. Y yo los haré descansar. Y David lo dice de una manera más poética: Jehová es mi pastor, nada, digan conmigo fuerte, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, arroyos, me va a pastorear. Estas son las palabras más amadas de la Biblia. Cuelgan los pasillos de hospitales, son garabateadas en las paredes de las prisiones, son susurradas por moribundos. El Señor es mi pastor. En estas líneas los marineros encuentran un puerto, los miedosos hallan un padre, y los que pelean y batallan alcanzan un aliado. Mi amigo, Dios te quiere usar. Te quiere llevar a sitios que jamás pensaste, te quiere dar palabras que jamás pensaste que saldrían de tu boca, y te quiere dar más dones y talento de los que jamás soñaste que tendrías. Pero ¿cómo vas a servir a Dios si estás cargado? ¿Cómo vas a servir con todo tu potencial si estás lleno de peso? ¿Cómo vas a difundir gracia? ¿Cómo vas a difundir gracia si tienes maletas de culpa que cargas todas las mañanas? ¿Cómo dices: yo ofrezco consuelo, yo motivo a la gente si vives desalentado? Por amor a los que amas, viaja liviano. No me digas eso de que, bueno, yo puedo estar cargado, pero me enfoco en la carga de otro. Si tienes una maleta acá y una maleta acá y las dos son tuyas, ¿cómo vas a ayudar a llevar la maleta de otro? Necesitas, urge que viajes liviano. No tienen por qué preocuparse. Miren, hay solo una criatura viviente. Hay una sola criatura viviente en el universo que tiene el mismo problema que nosotros para dormir. No son los perros que dormitan a cada rato, no son los osos que hibernan, tampoco las marmotas. ¿Conocen la marmota? No sé qué nombre tiene, pero es ese animal que duerme casi 14 a 20 horas diarias. No es tu hijo adolescente, es una marmota. La criatura que no puede descansar por sí sola es lanuda, tiene poca inteligencia, es lenta. Y ahora no pienses en tu esposo, es la oveja. No puede dormir por sí misma, la oveja no puede descansar por sí misma. Y esto lo sabe el pastor. Para que una oveja duerma, todo tiene que estar bien. No tiene que haber depredadores a la vista. No puede haber tensión en el redil, ni insectos. Tensión en el redil quiere decir que si hay dos ovejas ya que se pelearon, tanto la oveja, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El que tiene oídos que oiga lo que el Señor habla a la iglesia de esta tarde. Con que dos ovejas se peleen, ninguna puede dormir. Hay tensión. La oveja huele la tensión. Entonces no puede haber tensión. Si hay insectos, todo, con que una haga, todo el rebaño no duerme. Así son de molestas. Para dormir, no pueden conciliar el sueño. No es que se pone así sobre el pasto duro, sobre una piedra, como un perro. La oveja tiene que ir a delicados pastos porque si no la lanita no sé qué le pasa. No puede dormir. No tengo paz, pastor, no tengo paz. Si pudieran hablar, le dirían eso al pastor. No se buscan alimentos por sí misma. Lo único que hacen es y abre la boca para que le tiren alimento, para que le digan coman acá, coman acá, coman acá. No se pueden tirar insecticidas a sí misma. O sea, es el animal, estoy hablando de la oveja todavía, uno de los más inútiles del reino animal. Por eso, quirúrgicamente, especialmente, el Señor nos dijo: vosotros sois mis leones y yo su domador.
vosotros sois mis rinocerontes y yo el Tarzán. No, dijo, vosotros sois mis ovejas y yo el pastor. Sin pastor tú no puedes descansar. ¿Te suena familiar? Sin pastor tú no descansas. Y nota el pronombre que precede al verbo. Me hará descansar, dijo David. Me pastoreará. ¿Quién es el sujeto activo acá? ¿Quién está a cargo? El pastor. Tú me pastorearás, me llevarás. ¿Cuál es la única tarea de la oveja? Mirar al pastor. Con los ojos puestos en el pastor tú puedes dormir. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera en mí, mírame a los ojos, dice el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, y vas a descansar. Ahora te das cuenta por qué no estás descansando. Te das cuenta por qué no estás en delicados pastos, no estás junto a aguas de reposo. ¿Qué son aguas de reposo? Los sitios donde dice me gustaría descansar. Pienso en una pradera verde, pienso en una gracia que verdea, en un sitio donde el Señor me va a llevar. No son pastos que tú mereces, son pastos que te da el Señor. Porque en Judea, en el paisaje natural de Judea, no son pastos verdes. Las colinas donde David pastoreaba eran desérticas hasta el día de hoy. Los pastos verdes de Judea esa pastura se debía al trabajo de los pastores, al cultivo, se debía al riego de los pastores que preparaban pastos verdes para el rebaño. Así que eso es gracia. Tú no puedes, por mucho que te esfuerces, tener pastos verdes. Por mucho que digas, necesito unas vacaciones. Si yo tuviera dinero y me podría ir a Cancún, ahí entre los narcos y si pudiera estar allí, descansaría. No vas a descansar. Vas a ir nervioso así y vas a volver nervioso diciendo, necesito vacaciones de las vacaciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes procurar pastos verdes. Puedes descansar un poco el cuerpo. No harás que descanse el alma. No harás que descanse tu corazón. Por mucho que te esfuerces y tengas una casa en las afueras y una finca, diga voy a poner ovejitas y un riachuelo, vas a terminar estresado para ver cómo pagas las condenadas ovejas que te compraste. Vas a decir, ¿cómo hago? ¿Por qué? Porque el descanso del alma es algo que solo el Señor te puede dar. Y eso no es algo que tú puedes provocar. El Señor dice, yo te puedo dar descanso al alma, descanso al corazón, descanso, darte paz. ¿Cuánto hace que algunos de ustedes no se desmayan en la cama, apoyan la cabeza en la almohada y se duermen? Y tienen lindos sueños, y tienen sueños, o no sueñan nada, pero se levantan así, ¡oh, qué bien que dormí! ¿Y cuántos otros? Voló una mosca. Se levantan a orinar, ay, y mientras orinan, estoy preocupado. Vuelven a acostarse 1 hora más hasta que se olvidan la preocupación. Entre la cistitis, la próstata y la preocupación. Vives arrastrando cargas innecesarias. ¿Y si llueve en mi boda? ¿Y si mi hijo nace mal? ¿Y si nace enfermo? ¿Y si me caso con alguien que ronca? Tu problema ahora es casarte, que ronque es un detalle. Pero hay tantas preocupaciones que son preocupaciones. Ocuparte antes de tiempo. ¿Para qué te vas a ocupar? Miren, yo no soy un hombre, yo decía en el servicio anterior, un hombre muy viejo. Soy grande, adulto, maduro. Y he aprendido con los años que las mayores cosas de las cuales me preocupé nunca ocurrieron. Y ¿saben qué es lo que más me duele? Haberme perdido días que ya no puedo traer de vuelta al calendario. Fines de semana. Nuestros hijos mayores, hoy Kevin está allí en la cámara, Brian está dirigiendo, eran chiquititos y un bobo, perdonen pero lo amo en el Señor, pero en aquel entonces yo así le decía, hoy lo amo, es un hijo de Dios. Pero yo decía, qué bobo, lo que mejor me salía. Me hace una demanda porque decía que era un empleado mío, nunca había trabajado para mí. Esa demanda me preocupó por 8 años, 8. De esos 8 años, muchas veces mis hijitos estaban en el parque un sábado y decía, papá, baja la pelota. Y yo me asomaba por un ático que tenía y decía, no, hijo, estoy orando. Y de verdad estaba orando. Pero Dios no me llamó a orar. Dios me llamó a no preocuparme.
No es que estaba orando por las almas, estaba orando por el crecimiento de la iglesia, por el cumplimiento de las profecías. Estaba orando, Señor, me han hecho un juicio, me han hecho un juicio. Y tenía las respuestas acá en la Biblia, que decía, no te preocupes por nada, ni por lo que habéis de vestir, ni por lo que habéis de comer. Basta el día con su afán. Y yo le decía, Señor, yo así no te puedo servir si no me quitas esta preocupación. Y mis hijos, ¡pa! ¿Vas a bajar? No, Dios no respondió. Les debo ese fin de semana a mis hijos. Crecieron. Esos dos, los grandes, esos dos mamuchas no me llaman para jugar a la pelota. Ahora trato de resarcir el tiempo con los más pequeños, pero no puedo recuperar esos fines de semana. Y no quiero que te pase, que te pierdas el paisaje por tener una mochila sobrecargada, que te pierdas la vida, que te pierdas a tus hijos y después quieras resarcir con tus nietos lo que no hiciste con tus hijos por vivir con preocupaciones que no van. A ver, el 90% de lo que te preocupa no va a ocurrir. No va a ocurrir. Por mucho que tomes todas las precauciones para no enfermarte de nada y hacer una vida súper sana, lo más probable es que quizás un día te resbales en la bañera, si el Señor lo quiere, y sano, con mucha salud, te vayas al cielo, desde la bañera, directo, sin escalas. Hoy viviría sin menos preocupación. El genial escritor Jorge Luis Borges, un escritor argentino, solía decir: si yo volviera a vivir, viajaría más liviano, me arrojaría en paracaídas, comería menos verdura y tomaría más helados. Que no escuchen esto tus hijos. Andaría más descalzo hasta entrado el invierno, sentiría el pasto en mis pies, me dejaría mojar por la lluvia, correría más riesgos, diría mucho más te amo que las veces que dije detesto. Jugaría más, sería más lúdico, más irreverente a veces, más auténtico. Aprovecharía los fines de semana, me levantaría temprano para ver los amaneceres que me perdí y me quedaría hasta muy tarde para ver ponerse el sol, especialmente sobre el océano. Disfrutaría de asados, disfrutaría de pequeñas comidas, de una copa de vino, de estar con amigos, de reírme hasta que me duele la panza de boberías. Si volviera a vivir. Lástima que tengo casi 90 y tantos años y me estoy muriendo. No hay que esperar llegar a los años altos para hacer lo que pudimos haber hecho cuando teníamos salud. Por eso la Biblia dice: alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en que digas no tengo contentamiento. ¿Por qué alguien anciano no tendría contentamiento? Porque cuando ve los días del ayer, cuando examina el calendario de los días que dejó, se da cuenta de que vivió preocupado, de que vivió cansado, construyendo una casa que no puede disfrutar, pagando un auto que ya no tiene, luchando por una pared, por una ventana, por un techo que a lo mejor ni va a ver cuando se esté yendo al destino final, porque lo más probable, según las estadísticas, es que termine en la cama de un hospital, durmiendo en una cama de hierro, con sueros intravenosos, sin poder disfrutar del techito que quiso construir. Entonces, lo que trato de decir es, ¿vale la pena viajar cargado? No, no lo vale. Y el Señor dice, basta las preocupaciones con el hoy. Cuando los niños preguntan, cuando son niños, preguntamos cosas como, mamá, ¿dónde voy el viernes? Mis hijos me han preguntado desde enero, ¿dónde vamos a ir en diciembre? Siempre. Y ahora que se aproxima el verano, preguntan los chiquititos, ¿qué vamos a comer? Y el jueves, ¿qué vamos a comer? Yo hacía lo mismo, mamá, ¿qué vamos a comer mañana? Y el jueves y el viernes, ¿qué respondían las madres? A ver, somos diferentes culturas, no conozco a tu mamá. A que te profetizo lo que respondía tu madre cuando decía, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué respondía? ¡Comida! Que es la versión materna. Basta el día con su afán. Y el viernes vamos a comer pizza, no sé. Mi mamá decía, pueden pasar tantas cosas de acá hasta el viernes. ¿Pero qué tantas cosas? ¿Qué sé yo? Pueden pasar tantas cosas. Te puedes llegar a portar mal y no te doy nada. ¿No es acaso lo que nos dice Dios? ¿Qué vamos a comer? Comida, si los lirios del campo se visten, si los pajaritos son alimentados.
Cuando no sepas qué hacer, recuerda que el maná es para cada día. Basta el día con su afán. ¿Te faltó de comer hoy? Bueno, no te va a faltar mañana. Pero enfrenta los problemas de hoy con la energía de hoy. Todavía no tienes las fuerzas del mañana. Entonces no tienes la gracia del mañana. El ayer murió mientras dormías. El mañana todavía no te corresponde. Entonces tú tienes que decir: no temeré a pestilencia nocturna, ni saeta que huele de día, ni flecha que huele de día. Tú estás tranquilo, te vas a acostar. Durante la noche el Espíritu Santo te da energías. El Espíritu Santo te da sueños, te da revelaciones y fundamentalmente te pone baterías de tranquilidad, de paz. A la mañana te levantas, es probable que los problemas sigan ahí, es probable que las circunstancias no hayan cambiado, pero habrá cambiado algo más importante que la circunstancia, habrás cambiado tú. Ahora estás lleno, fortalecido, diciendo: un nuevo día, nuevo vigor, nueva esperanza, nueva fe. ¿Cuántos dicen ese es mi Dios, esa es mi iglesia? Eso es lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Vamos a dar un aplauso al Señor de señores. Dale un gran aplauso. ¡Aleluya! River Church.